En la minería, México es el productor número 1 de plata en el mundo. Es el segundo mayor productor de fluorita, el 10º productor de petróleo a nivel mundial y uno de los primeros productores de cobre. En la energía, genera potencialmente energía hidroeléctrica estimada en 53.000 megawatts y genera potencialmente energía geotérmica estimada en 10.664 megawatts. Respecto a la biodiversidad, la agricultura de riego se practica principalmente en las zonas áridas y semiáridas. México cuenta con el 12% de diversidad terrestre en el planeta. Es el 25º país con mayores reservas de agua dulce y forma parte de un grupo de 17 países, de los cuales albergan el 70% de la biodiversidad en todo el planeta. Características geográficas de México. El territorio mexicano está ubicado a la altura del Trópico de Cáncer. Tiene una costa oriental bañada por el Golfo de México y el Mar Caribe que forman parte del Océano Atlántico. Comparte frontera con 3 países, Estados Unidos, Guatemala y Belice. La más amplia frontera de México es la que comparte con Estados Unidos, de una longitud de 3.326 kilómetros lineales. Aproximadamente 85% del país está formado por cadenas montañosas, mesetas y numerosos valles. La superficie aproximada del país es de 1.964.375 kilómetros cuadrados. México forma parte de América del Norte. Es el tercer país americano con más extensión costera y también es el tercero más grande de Latinoamérica. Cuenta con 32 estados. 10 datos demográficos de México. La población de México es de 126 millones de habitantes. La densidad de México es de 157 habitantes por kilómetro cuadrado. La tasa de crecimiento de México es del 1,9%. La tasa de natalidad de México es del 18,3%. La tasa de fertilidad de México es del 2,7%. La tasa neta de migración de México es negativa, estimada en menos 4,32 migrantes por 1.000 personas. A lo largo del siglo XX, la población mexicana pasó de 3,6 a 97,5 millones de habitantes, al crecer a tasas en torno al 3% anual entre 1940 y 1980. La ciudad más poblada del país es la Ciudad de México, que es la capital, con una población de 8,7 millones de habitantes, y el área metropolitana de la ciudad es la más poblada del país, con 20.137.152 habitantes. Aproximadamente el 50% de la población vive en una de las 55 áreas metropolitanas de México. La religión predominante en México es la católica. En el censo del 2010, último del que se tiene datos sobre religión, el 83,9% de la población de 5 años y más se identificó como católica. No estudio para saber más, sino para ignorar menos. Sor Juana Inés de la Cruz. La libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces. Octavio Paz, poeta y escritor mexicano, ganador del Premio Nobel de Literatura. El pasado está escrito en la memoria y el futuro presente en el deseo. Carlos Fuentes, escritor, intelectual y diplomático mexicano. Aquel que no espera vencer ya está vencido. Benito Juárez. ¿Qué armas más poderosas que las ideas? Ni tenemos otra ni hay mejores. Manuel Gómez Morín, político mexicano. La primera obligación de todo ser humano es ser feliz. La segunda es hacer feliz a los demás. Mario Moreno, Cantinflas, actor y comediante mexicano, ganador del Globo de Oro en 1956. Si vivir es solo soñar, hagamos el bien soñando. Amado Nervo, poeta y prosista mexicano. Sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo donde nacen los hombres y mujeres, ellos finalmente son el tamaño de su obra, de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos. Ignacio Allende. Si nadie te garantiza el mañana, el hoy se vuelve inmenso. Carlos Monsiváis, escritor y cronista contemporáneo mexicano. Si sobrevives, si persistes, canta, sueña. El viento de las horas barre las calles, los caminos, los árboles esperan. Tú no te esperes, este es el tiempo de vivir el único. Jaime Sabines, poeta mexicano. 10 momentos históricos de México. Octubre 4 de 1824. La Constitución. Quitan el poder a Iturbide y México se vuelve una república federal. Mayo 5 de 1862. Batalla de Puebla. Fue una victoria del general Ignacio Zaragoza contra el ejército francés. Diciembre 17 de 1857. Guerra de Reforma. Después de la Constitución de 1857, comenzó una guerra entre los conservadores y liberales y terminó con la victoria y la sucesión de Benito Juárez. Noviembre 20 de 1910. Revolución Mexicana. Inició con el Plan de San Luis Potosí. Francisco I. Madero
con unos caudillos comenzaron la lucha contra el régimen porfirista. Febrero 9 de 1913, la escena trágica. Fueron 9 días de movimiento armado para derrotar a Madero, quien fue asesinado. Febrero 5 de 1917, Constitución de 1917, se crea esta Constitución que nos rige hasta ahorita. Octubre 3 de 1921, se creó la Secretaría de Educación Pública por José Vasconcelos, una educación gratuita y obligatoria. Agosto 14 de 1926, Guerra Cristera, fue una guerra entre el gobierno de Plutarco Elías Calles y la milicia la milicia religiosa que se resistía a la separación de la iglesia con el gobierno. Duró 3 años. Marzo 18 de 1938, expropiación petrolera, se nacionalizó la industria petrolera por Lázaro Cárdenas. Diciembre 1 de 1994, crisis del 94, Gortari firmó un tratado de libre comercio y no devaluó el peso, dejando a Zedillo a cargo de eso, y a consecuencia de eso México se mete en una crisis. ¿Cómo la recibió México después de su llegada? Bueno, cuando llegué estaba en un hotel y no salía mucho. Ya después cuando nos mudamos a una casa, pues súper bien. La verdad es que no me puedo quejar. Aquí en México he encontrado personas que han sido como mi familia y así las considero mi familia, y pienso que siento que México me recibió pues con los brazos abiertos y estoy muy agradecida por eso. ¿Qué fue lo más difícil de cambiar de país? Pues lo más difícil, dejar a tu familia y pues ya saber que no los tienes ahí todos los días para que te apoyen o para cualquier cosa que necesites. También es difícil porque a pesar de que hablamos español, es diferente las palabras y diferente la comunicación. Pero bueno, poco a poco uno se va adaptando. ¿Y qué grandes cambios notó entre el gobierno y la economía de su país y de México? Bueno, en ese momento la economía de mi país, bueno, ahora está peor, pero en ese momento estaba muy mal. Y cuando llegué a México, pues aquí todo estaba bien y era diferente. Las personas podían trabajar y con el dinero que se ganaban podían acceder a una casa, acceder a un automóvil, acceder a la comida, cosa que allá en Venezuela pues no se puede. Okay, muchas gracias.